Hola, amigos de YouTube. Primero, una pequeña introducción. Como muchos ya saben, en ciencias y matemáticas, una fórmula, según el diccionario del traductor de Google, es una relación o regla matemática expresada en símbolos, más específicamente expresada mediante números, letras y símbolos, la cual sirve para resolver problemas de la vida real, en especial, problemas que tengan que ver con el razonamiento lógico matemático, para así obtener resultados concretos. Y bueno, como habrán notado, el título del vídeo resulta ser muy clickbait, pero por favor no se disgusten conmigo, la verdad es que no sabía con exactitud qué cosa ponerle de título. Mi primera opción era, Top 7 conceptos matemáticos cuyas fórmulas son iguales a otras, o algo así. Al final, decidí poner este título de forma definitiva y es porque, precisamente, hoy hablaremos de geometría y sus fórmulas que yo considero son las más raras, y sé muy bien que como tal, no existen fórmulas raras, pero estas en lo personal me llamaron la atención, por lo que decidí profundizar y tengo el placer de contarles el porqué. Y no voy a hablar del teorema de Pitágoras, ni tampoco del principio de Cavalieri, ni tampoco el por qué el término disco es mejor que círculo. Si les interesa lo que les voy a decir, pues quédense a ver el vídeo, y les explicaré cada fórmula de este top, desde el más simple, hasta el más complejo. Bueno, eso creo. Sin más introducción de relleno que agregar, vamos allá. Como he dicho antes, empecemos por el más simple. Tenemos en el séptimo puesto a la fórmula que sirve para hallar el área de un rectángulo, pero también para hallar el área de un paralelogramo. Básicamente, si sustraemos uno de los dos triángulos rectángulos que conforman el paralelogramo, y lo adicionamos al otro extremo de dicha figura, entonces tenemos un rectángulo. Esto es un caso muy fácil de deducir, y la razón por la que ocupa este puesto es porque la fórmula del área del paralelogramo es la misma que se usa para hallar el área del rectángulo. Pero, ya no les cuento más, porque esta resulta ser muy simple. En el sexto puesto, tenemos a la fórmula para hallar el área de cualquier triángulo dado. La mayoría de matemáticos sabrá cómo deducir dicha fórmula, siguiendo los pasos que se muestran en pantalla. Las líneas rojas significan un ligero corte. Se preguntarán, ¿qué tiene de raro? Bueno, en cuanto a cantidad de variables, nada. Pero, morfológicamente, por decirlo así, tiene parecido a otras fórmulas. Pero, antes, quiero agregar que esta fórmula está relacionada con la fórmula del área del rectángulo y del paralelogramo, pues si ven los dibujos ahora mismo, notarán que el paralelogramo, si lo cortamos trazando una diagonal, cuya área es dividida entre dos, entonces tendremos como figura resultante un triángulo. Funciona lo mismo con un rectángulo. Como decía, esta fórmula tiene parecido con la fórmula para hallar el área de un rombo, pues si el paralelogramo es un rombo, las diagonales son perpendiculares, y se forman cuatro triángulos rectángulos que son iguales entre sí. Ahora, si se mueven de la manera indicada dos de esos triángulos, el área del rombo es igual al área del rectángulo de base, D mayúscula entre 2 por la altura, D minúscula. No solamente eso, también tiene parecido con la fórmula para hallar el área de un polígono regular, donde P es el perímetro del polígono de la base, y A es la apotema, la cual es el segmento perpendicular a un lado que tiene por extremo el centro del polígono. Y como pueden ver en esta diapositiva, ahí nos explica cómo surge esa fórmula, teniendo en cuenta que el perímetro del polígono es el producto de la cantidad de lados de un polígono por la medida del lado. Otra fórmula muy parecida es el área del sector circular en función de la longitud exterior del sector, L, cuyo procedimiento se trabaja en radianes. Esa fórmula parte de la otra fórmula para hallar el área del sector circular, pero en grados. Lo que debemos hacer para que nos quede como la fórmula anterior es sustituir los 360 grados por su equivalente en radianes, es decir, 2 por pi. Luego, no tenemos más que solo cancelar ambas constantes de pi, y así, nos queda esto, el cual si verificamos, nos daremos cuenta de que es exactamente igual a la fórmula que ya hemos visto. Ahora, luego de haber visto todas esas fórmulas, se darán cuenta de que cada una, aunque tengan funciones independientes entre sí, poseen la misma cantidad de variables, y todas están siendo divididas entre dos. Esto me hizo pensar que las mismas tienen la misma estructura o composición, lo único que los diferencia son las letras, que están unas en mayúscula y otras en minúscula. No sé cómo les parecerá, pero si tienen alguna opinión al respecto, escríbanla en los comentarios.
Siguiendo con el top, tenemos en el quinto puesto a la fórmula usada para hallar el área de las siguientes figuras geométricas marcadas en azul: el casquete esférico, la zona esférica y el área lateral del cilindro. Respecto a este último punto, sabrán que se basa en la fórmula del área del rectángulo, ya que se multiplica la longitud de la circunferencia por la altura. Lo mismo ocurre con la zona esférica, ya que esta no es más que una banda cilíndrica, solo que proyectada de forma esférica, la cual excluye las bases superior e inferior. Si los que me ven son matemáticos, sabrán de qué hablo, pero si son personas ajenas a la geometría o tienen algo de experiencia, sabrán que esto es simple intuición. Pero, ¿cómo se hace para hallar la fórmula del área para el caso del casquete esférico? Bien, para averiguarlo, tenemos que estar considerando que la superficie se obtiene rotando alrededor del eje X, la porción del círculo, cuya ecuación viene dada por f de x igual a raíz cuadrada de r al cuadrado menos entre paréntesis x menos r al cuadrado. La expresión que está dentro de la raíz cuadrada, también es equivalente a esta otra. Ya con eso, podemos usar la siguiente fórmula para calcular el área del casquete esférico como superficie de revolución. De acuerdo, a continuación esta diapositiva contiene los cálculos que aplica la integral para sacar el área, pero la verdad, no me molestaré en explicarles paso por paso, ya que estoy seguro que se aburrirán. No obstante, si tienen conocimiento en esta clase de tema, entonces están de suerte. Quiero aclarar que esta fórmula la saqué de Wikipedia, pero en francés, el resto lo desarrollé para que lo entiendan mejor. Si les interesa saber de eso y más sobre el casquete, se los dejaré en la descripción. Eso sí, la wiki está en francés, ya que la información que ofrecía era más explícita y concreta que la de inglés y español. En el cuarto puesto, esto, más que una fórmula, es una desigualdad, ya que esta es la condición que debe cumplir todo triángulo acutángulo. Es muy parecido al teorema de Pitágoras, pero ¿de qué trata esta? Bueno, para entenderlo mejor, hace falta darles un ejemplo para su demostración. Considérese un triángulo acutángulo, formado por los siguientes lados. El lado A igual a 7, el lado B igual a 8 y el lado C, el cual será nuestra hipotenusa, es igual a 10. Ahora, si aplicamos el teorema de Pitágoras que todo el mundo conoce, podremos notar que el valor de la hipotenusa, C, es mayor al que se nos plantea en el enunciado. 10.6 es mayor que 10, es decir, el lado C. Entonces, la suma de los cuadrados de los dos catetos es mayor a la hipotenusa. Por tanto, hemos demostrado que este triángulo es acutángulo y no rectángulo. Pero, ¿qué tal si les dijera que no solo todo triángulo acutángulo le corresponde esa condición o teorema, sino que también le corresponde el triángulo rectángulo? Sí. Pero, no se crean. Es decir, sí es el triángulo rectángulo, pero cuando este es dibujado sobre una esfera. Para mayor contexto, los triángulos rectángulos solo son posibles en el plano, es decir, en dos dimensiones. Pero, el mismo, dibujado en una esfera de cualquier tamaño, no cumple el teorema de Pitágoras convencional. Si no me creen, les voy a mostrar esto. Una esfera, la cargo con mis dedos. En ella, dibujé con tinta un triángulo rectángulo de 90 grados, claramente. Bien, les contaré cómo hacer el experimento, si se me permite decirlo. Primero, la estrategia consiste en que consigamos una cuerda de cualquier tipo, pero que no sea muy flexible, que no se estire demasiado. El siguiente paso será tener a la mano una hoja de papel en blanco, una hoja de cartón. Es recomendable tener un papel reciclado. Así lo hice yo. Ok, ahora dibujamos sobre el papel un triángulo rectángulo de lados cualesquiera, siempre y cuando sea rectángulo el triángulo. En mi caso, lo hice con estas especificaciones. Aquí viene lo bueno, extendemos la cuerda y la posicionamos a cada lado, incluyendo la hipotenusa, y marcamos a la cuerda a cada lado con un marcador o un lapicero. Después, dibujamos el mismo triángulo rectángulo que acabamos de dibujar en la hoja, pero ahora será sobre la esfera. Deben trazar como mínimo los dos catetos sobre la esfera ya mencionada, asegurándose de que el rectángulo tenga 90 grados. En este momento, están viendo una fotografía de cómo lo hice. Y, si ya lo notaron, procedemos a marcar la cuerda, con respecto a la hipotenusa trazada en el plano, con un marcador o un lapicero. Una vez hecho esto, tomamos la cuerda marcada con la medida de la hipotenusa en el plano, la extendemos y la colocamos sobre la esfera. Hacemos que coincidan los puntos que conforman la hipotenusa del plano y llevamos al otro extremo el otro punto. Notaremos que el punto marcado sobresale de la ya dibujada en la esfera.
Al haber realizado el experimento, hemos de concluir que la hipotenusa trazada en el plano es mayor que la hipotenusa trazada en la esfera. Y saben, esto tiene mucho que ver con una rama de la trigonometría, llamada trigonometría esférica, pero no les contaré de eso ahora porque necesito terminar rápido este top. Sin embargo, les puedo decir que esta idea fue sacada por primera vez en un episodio de Futurama, llamado El prisionero de Benda, el cual, en uno de los artes conceptuales del episodio se nos muestra una escena, en el pizarrón, una inscripción que dice, Greenwaldian Theorem, seguido de la fórmula antes mostrada. Pero, como había dicho, no es un teorema estándar, es solo una condición, el cual se llama así en honor a la doctora Sarah Greenwald. Les dejo información de ella en la descripción, y también un link a un video del 2012, que explica más o menos el tema, pero si revisan los comentarios de ese video, se llevarán una sorpresa. En el tercer puesto, tenemos a la fórmula para hallar el volumen de un cilindro. Y sí, lo sé. Sé bien que existe la otra fórmula que resulta ser mejor en muchos casos. Pero, básicamente, es otra forma para hallar el volumen de este sólido. Y esta es la misma fórmula usada para hallar el volumen de un cilindro truncado o cortado por un plano de forma inclinada. Para darles mayor contexto, les daré otro ejemplo importante. Tenemos un cilindro con estas especificaciones. Ahora, tomamos esos datos y los usamos para hallar el volumen del mismo. Nos da como resultado este número de aquí. Pero, ¿y si queremos hacer lo mismo con un cilindro truncado? Bueno, sí es posible. Con esta fórmula mucho más general, se puede. Tenemos este cilindro truncado con especificaciones basadas en las de arriba, hacemos los cálculos, y nos arroja el mismo resultado. Loco, ¿verdad? No sé ustedes, pero considero que este es un ejemplo muy similar al principio de Cavalieri. Solo que, en este caso, es posible con esos datos que acabo de dar, respecto al cilindro truncado. Porque no funciona si adicionamos o restamos una a ambas alturas, es decir, h⁻₁ y h⁻². Si lo hacemos así, la altura media, h, también se ve alterada, así que, lo mejor sería que, para hallar el volumen del cilindro, se use solo la fórmula del primer ejemplo. Y para hallar el volumen de un cilindro truncado, nos conviene usar esta fórmula de aquí. Esto para evitar confusiones. En cuanto al segundo puesto, tenemos el volumen de la esfera, que también es otra forma para calcular la misma. Y esta fórmula tiene similitud con la fórmula para hallar el volumen de una esfera con perforación cilíndrica, mejor conocida como anillo esférico. Al igual que con la fórmula que vimos en el puesto 6, sobre el área de un triángulo y su similitud a otras fórmulas, estas fórmulas de aquí son casi iguales. Lo único que los diferencia es el diámetro, d, para la esfera, y la altura, h, para el anillo esférico. Algo que quiero agregar, es que el hecho de querer calcular el volumen de un anillo esférico, resultó ser, en un principio, un problema de geometría conocido como, el problema del servilletero. Es llamado así porque la banda, se asemeja a un servilletero común, y es un problema en el cual, el volumen de la banda no depende del radio de la esfera, sino de la altura de la banda. En este caso, la media altura, h/2, y esta será el valor del radio, r, que partiendo de la fórmula estándar del volumen de la esfera, se hacen los cálculos, y nos queda como resultado, la fórmula del volumen del anillo esférico. Y estoy consciente de que existen otras formas de sacar el volumen, por medio de integrales definidas, pero no voy a hablar de eso. Solo diré que existe otra demostración, que consiste en restar el volumen de una esfera por el volumen de un cilindro, menos 2 por el volumen de uno de los casquetes esféricos, que por cierto, el anillo cuya superficie de revolución es generada por un segmento circular que gira alrededor de un eje que no la corta. Aquí están viendo un artículo de una sola página, el cual refleja cómo sacar el volumen de un anillo esférico por medio de integrales definidas. Y, bueno, independientemente de que si sepan inglés o no, notarán que el resultado final de abajo, curiosamente, es casi idéntica a la fórmula estándar para hallar el volumen de una esfera, solo que con una h, y le faltó añadirle la constante pi. Entonces, se puede decir que existe una estrecha relación entre el volumen de la esfera y el volumen de un anillo esférico. Debo decir que esta demostración un tanto extraña, es interesante porque fue desarrollada, o ideada en 2008 por K. Deglin, un doctor en matemáticas, conocido por haber escrito varios libros de cálculo, además de ser escritor de ciencia ficción. Si alguno desea descargar el documento PDF que presento, dejo el link en la descripción.
Y, finalmente, en primer lugar, la fórmula más compleja en geometría, a mi parecer, es la usada para hallar el volumen para dos sólidos independientes, una esfera con perforación cónica, y el sector esférico. Analicemos este último. El volumen del sector esférico se deduce de la siguiente forma, partiendo del volumen de un cono. Lógicamente hablando, un sector esférico se caracteriza por tener un cono unido a un casquete esférico. Y el cono tiene como vértice el origen igual a 0. ¿Y qué sigue? Pues, simple. Lo que queda es sustituir al área del círculo, del cual se compone la fórmula del volumen de un cono, por el área del casquete esférico. Hacemos lo mismo, sustituyendo la altura, h, por el radio, r. El resultado es de la siguiente manera. 2 entre 3 por pi por radio al cuadrado por la altura. Mientras, la esfera con perforación cónica parte de un sector circular como lo vimos en el sexto puesto, asegurándonos de que el sector circular tenga ángulos opuestos equivalentes. Esta figura la rotamos a 360 grados para que nos dé como resultado una esfera con perforación cónica, es decir, con dos agujeros que tienen forma cónica. No sé mucho sobre este sólido, ya que hay escasa información en la web, pero opino, a lo mejor está equivocado, que esto es resultado de la sustracción entre el volumen de una esfera y el volumen de un cono doble, así que creo que para deducir la fórmula del volumen de una esfera con perforación cónica, no sea más que la suma de dos conos rectos, para que así nos dé esa fórmula resultante. Y, bien, de esta manera concluye el presente video. Estoy seguro que he omitido algunos puntos importantes que debí agregar. Si ustedes saben cuáles son esos puntos, escríbanlo en los comentarios, que los estaré leyendo. Si se preguntan de dónde surgió la idea para que hiciera este video, pues, todo surgió de un librito, elaborado por Kurt Wick, el cual es una lista de fórmulas no solo de geometría, también de cálculo integral, derivadas, además de contener fórmulas útiles para varias ingenierías. Tal vez, mi investigación no fue lo suficientemente objetiva, pero aún así espero que el video no les haya resultado aburrido, y espero que el mismo les haya aportado algo en sus vidas. Si les gustó, agradecería que le den like, y si no, denle un dislike, y si quieren ver más videos de este estilo, no duden en suscribirse a mi canal, ya que tengo cosas interesantes que ofrecer. Compartan el video, y no olviden dejar sus comentarios.